Hola, mi nombre es Valentina Quesada y Yo soy Mariana Pérez. nuestro experimento se llama Discos en Movimiento y mi compañera les va a explicar cómo hicimos para realizarlo. Bueno, los materiales utilizados fueron CDs, cáñamo y una barra de metal. La barra de metal se utilizó como para hacer referencia al eje de coordenadas en Y, en el cual oscila el movimiento del disco. Para aclarar, este disco está fijo, sin embargo, este es el que ejerce un torque para que pueda realizar un desplazamiento traslacional y rotacional. La definición teórica de torque es R producto cruz F, donde R es como la distancia que hay desde nuestro eje de rotación hasta donde se lleva a cabo la fuerza, y para que haya un torque, que es lo que permite el movimiento de rotación, debe formarse esta fuerza debe ser perpendicular a nuestra distancia, porque si es paralela no va a haber un movimiento de rotación. Bueno, en este caso lo que hace la sumatoria de fuerza, lo que hace la fuerza va a ser la tensión, y esta tensión viene tanto en una componente en X, que es esta de acá, como una componente en Y, y la que es perpendicular a nuestra distancia es la componente en Y. Entonces tendríamos que el torque sería la tensión por el seno del ángulo por la distancia, que es el radio del disco, y eso va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y por cierto, la sumatoria de tensiones va a ser igual al peso, porque las tensiones las produce el peso de los discos. Para el análisis de video se utilizó el programa conocido como Tracker, en el cual se midió la aceleración angular del disco, el radio, la posición en el eje X y en el eje Y. Los bloques de CD están compuestos por 6 CDs, los cuales pesan en total 90 gramos. Al ser el movimiento del disco sobre el eje Y, podemos ignorar el desplazamiento en el eje X. Como se puede observar, el desplazamiento sobre el eje Y versus el tiempo tiene una forma en función senoidal. Esto se puede atribuir al movimiento armónico simple que se genera. Por otro lado, la aceleración angular en el movimiento uniformemente circular es constante. En los experimentos, según la gráfica, podemos notar que hay ciertos picos de la aceleración angular, los cuales se pueden atribuir al error del experimentador y pues del experimento. Sin embargo, si ignoramos estos picos, podemos notar que en la mayoría de los tiempos la aceleración angular es constante. Análisis numérico de los datos. Como el objetivo de nuestro experimento es hallar el torque del sistema, lo que nosotros utilizamos para encontrar este dato fue la ecuación análoga a la segunda ley de Newton, que indica que el torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Para hallar el momento de inercia utilizamos el del disco de la parte de abajo, que va a ser igual a 1/2 de su masa por su radio al cuadrado, y eso lo multiplicamos por la aceleración angular que se determinó a partir del programa Tracker. Y como este programa se encarga de darnos varias aceleraciones angulares, la que escogimos para realizar la medición del torque fue la que se encuentra cuando el disco se encuentra completamente estirado, porque es ahí donde es más fácil realizar la medición del torque. Y en ese momento la aceleración angular que nos dio fue de 1652,3 radianes sobre segundo, y al multiplicarlo por el momento de inercia del disco nos dio un torque de 0,1858.8 newton por metro. Y ese resultado lo comparamos con la otra parte de la ecuación que también permite hallar el torque, que es igual a R producto cruz F, donde R es la distancia que hay desde el eje de rotación hasta donde se lleva a cabo la fuerza, y esa distancia que cogimos fue el radio del disco, que es
5 centímetros o 0.05 metros, y eso lo multiplicamos por la fuerza que se midió a partir de granos de arroz para tensionar completamente cada una de las cuerdas del disco, y eso nos dio que esto es un torque de 0.2646 newton por metro. Ya al hacer el error porcentual entre los dos resultados de los torques, nos dio un error porcentual del 29.75%, lo que indica que los resultados son muy similares y se podría decir que ese es el torque real de nuestro experimento.